juego de Five Nights at Freddy's ese momento. Y solo con cuestión de tiempo para que todo quedara en acuerdo con que Steve Willis confiara el desarrollo de futuros títulos de la saga. Ese mismo año, más específicamente durante el aniversario de Five Nights at Freddy's, tuvimos en la página oficial de Scott Auto un primer vistazo de lo que sería la próxima entrega. La imagen mostraba un gigantesco centro comercial lleno de locales, luces de neón y un grupo de animatrónicos que parecían ser completamente nuevos. El hype se hizo esperar, la comunidad entera comenzó a hablar de lo que por ese entonces se conocía como Snap 9, nombre que surgía tanto por la numeración de los juegos como por pistas ocultas en la página de Pauta. A finales de 2019 llegó el DLC Curse of Rebirth, que volvió a tener una recepción excelente tanto por parte de la crítica como de los fans. Pero además, el DLC escondía algo más, un camino secreto que nos llevaba a lo que parecía ser el centro comercial de Freddy's aún en construcción, funcionando claramente como un adelanto del próximo gran proyecto. Durante todo este periodo, en la página de Scott comenzaron a publicarse nuevos teasers. Poco a poco se nos fue presentando al nuevo elenco de personajes y, en especial, a quien parecía destinada a ser la gran villana de esta nueva etapa, Pai. Controlada por la conciencia de Acton, todo indicaba que sería la figura central moviendo los hilos desde las sombras del centro comercial. Una presencia constante Una mesa, por favor. y sobre todo alguien en quien no debíamos confiar bajo ningún punto de vista. Tras varias filtraciones por parte de Funko que adelantaron detalles tanto del establecimiento como de los animatrónicos, en septiembre de 2020, durante un evento de PlayStation, ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! Otro. ¡Ay! Otro. ¡Ay! Sí. Los análisis del diseño de Aaron creadores pasaron semanas revisando cada línea de cuidado de Albany, su manera de referirse a nosotros como Gregory, las posibles motivaciones del protagonista que parecían estar ligadas a amigos asesinados por la propia Albany, o al menos eso era lo que el trailer dejaba entrever. ¡Ay! Otro. ¡Ay! Otro. Todo esto acompañado por la imagen de un niño mirando en silencio, claramente aterrorizado, mientras era acechado por esta figura disfrazada de coneja. El tono era ¡Ay! Otro. y prometía una historia ¡Ay! Otro. en ese momento, la dirección del proyecto parecía clara y sólida. Más allá de que los diseños de los personajes generaban cierta división, el beneficio de la duda seguía jugando a favor del juego. Todavía no habíamos visto a los animatrónicos en acción dentro del motor y todo indicaba que Security Breach iba a apostar fuerte por el terror narrativo. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que esa percepción empezara a cambiar. En febrero de 2021, aproximadamente 10 meses antes del lanzamiento, se publicó el primer tráiler de Increíble Fuego y el fandom explotó. Por primera vez vimos a todos los animatrónicos en movimiento, nuevas áreas de Pixar y un apartado visual que destacaba enormemente gracias al uso de Unreal Engine. Todo esto acompañado por una voz masculina que muchos interpretaron como Acton, manipulando a Vanessa y dando a entender que él seguía siendo verdaderamente detrás de todo. Sin embargo, junto con el entusiasmo, comenzaron a aparecer señales preocupantes. Sectores del gameplay con caídas severas de fotogramas, texturas mal colocadas, iluminación inconsistente y, quizás lo más llamativo, una atmósfera que ya no transmitía el mismo terror que el primer teaser. Aún así, la mayoría de estas críticas fueron ignoradas en un momento. Estábamos, supuestamente, frente al Five Nights at Freddy's más grande jamás hecho. La franquicia parecía dejar atrás el terreno limpio para dar el salto a un título de escala casi triple A con exploración libre y una ambición nunca antes vista. Cabe mencionar que, previo a este tráiler, Nvidia había presentado un teaser técnico mostrando el juego corriendo con Ray Tracing, que para la época resultaba impresionante. Pero eso era exactamente lo que era, una demostración técnica. No mostraba jugabilidad real ni respondía a las dudas que empezaban a surgir. Ya en octubre de 2021, apenas 2 meses del lanzamiento, se publicó el tráiler final. Y acá algo se rompió. Esto ya no era el mismo juego que habíamos visto al principio. Las escenas animadas tenían un tono mucho más caricaturesco, el apartado visual había perdido fuerza, Annie parecía relegada a un segundo plano y no había
tono de la voz masculina que había generado tanta expectativa meses atrás. Las sospechas de que algo no estaba funcionando correctamente empezaron a surgir en ciertos sectores del fandom, pero como suele pasar, el hype era demasiado grande como para frenarlo. Finalmente, el 16 de diciembre de 2021, Security Breach se lanzó oficialmente en PS4, PS5 y PC. El resto de las consolas quedaron relegadas debido a un acuerdo de exclusividad con Sony. Y bueno, lo que pasó después ya es historia conocida. Security Breach salió roto, con un rendimiento desastroso, especialmente en PlayStation 4, aunque con el tiempo ese terminaría siendo el menor de sus problemas. El Mega Pixelers, pese a su escala colosal y su despliegue visual, se sentía extrañamente vacío. Había áreas completamente desaprovechadas, como la panadería de Chica, que no cumplía ninguna función jugable real. Otras, como Volleyball, los sectores aceros de Roxy Raceway, parecían existir más como decoración que como espacios pensados para el jugador. Tan bonito. Completos llevaban únicamente a coleccionables sin peso ¿Te narrativo regalaron? real para ser recolectados. Pero por encima de todo, ¡Quieto! el gran juego, incluso para los fans más acérrimos de la franquicia, fue su historia. Estamos ante una de las narrativas más fragmentadas que ha tenido un videojuego de terror en años. Una historia sostenida por hilos sueltos, donde se nos presenta a un antagonista que casi no aparece, donde los animatrónicos secundarios terminan teniendo más personalidad que el objetivo central, y donde las intenciones, los riesgos y las consecuencias nunca terminan de quedar claras. Security Breach no falla por contar poco, falla por no saber qué historia está contando. Y lo más importante es que nada de esto ocurre por casualidad. Este vídeo no es una crítica directa al juego. De hecho, considero que en ese terreno ya se ha explorado lo suficiente hasta ahora. Lo que rara vez se discute es algo mucho más interesante que pretendía ser Security Breach en un inicio. ¿Qué ideas lo impulsaron? ¿Qué conceptos quedaron a mitad de camino y por qué muchas de las decisiones finales parecen tan contradictorias entre sí? Porque detrás de este lanzamiento caótico hay una combinación peligrosa, una ambición desmedida, una comunicación profundamente fragmentada y un estudio que, de golpe, se vio empujado a manejar un proyecto muchísimo más grande de lo que estaba preparado para afrontar. El resultado fue un desarrollo turbulento que se extendió durante años, marcado por parches constantes, actualizaciones gratuitas y la reincorporación tardía de contenido que intentó reparar grietas de los cimientos que ya estaban rotos desde el inicio. Y es justamente ahí donde empieza la verdadera historia de Security Breach. Una historia que no se entiende mirando el juego terminado, sino excavando en lo que fue en sus etapas más tempranas de desarrollo. Para entender por qué la narrativa de Security Breach se siente tan rota, primero hay que asumir algo que suena casi absurdo tratándose de Five Nights at Freddy's. Este juego no fue concebido con una historia cerrada en mente. Yo soy su No con una historia tradicional como el